gobierno o variaciones en los impuestos. Y las variaciones en el gasto de gobierno puede ser aumentar el gasto de gobierno o disminuir el gasto de gobierno. O la variación en los impuestos puede ser aumentar los impuestos o disminuir los impuestos. Y eso es lo que vamos a conocer como política fiscal, básicamente. ¿Ya? Y vamos a hablar de políticas fiscales expansivas o de políticas fiscales restrictivas. ¿De acuerdo? Y las políticas monetarias, básicamente, ¿qué es lo que son? Cómo la entidad monetaria del país afecta la cantidad de dinero circulante en la economía para, a través de afectar la oferta de dinero en la economía, se logra un alza o una disminución, por lo menos inicial, de la tasa de interés. Esas son las políticas monetarias. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? De que no es independiente, como te digo, una política fiscal, en definitiva, sus efectos en la inflación. ¿Ya? Porque como ya hemos conversado en otras clases, si el gobierno comienza a comprar, eso en definitiva, esa demanda, ¿no es cierto?, de bienes que no esté respaldada por un debido crecimiento económico, provoca que el gobierno se endeuda. Y si el gobierno se endeuda y no tiene cómo financiar ese endeudamiento, normalmente, ¿qué es lo que hace? Ese mayor endeudamiento lo comienza, ¿no es cierto?, a respaldar con una mayor emisión de dinero. ¿Para qué? Para poder disponer de los medios para pagar ese mayor gasto que el gobierno está haciendo. Y ese dinero que emite, ¿no es cierto?, en definitiva tiene como consecuencia una generación, ¿no es cierto?, de un alza en los precios. Al subir los precios se genera el proceso inflacionario. ¿Te fijas? Entonces, por eso existe una vinculación de la política fiscal con un eventual proceso inflacionario en la economía de un país. Por eso hay que controlarlo, ¿ya? Y no es que podamos, en alguna medida, hacer un gasto desmedido y decir, como queremos financiar todas estas necesidades que tenemos como país, vamos a gastar y gastar más, ¿no es cierto?, para financiar todas estas necesidades. Si fuera así, no habría ningún problema económico, no tendríamos para qué estar en la sala, digamos, estaría todo resuelto, ¿te fijas? Pero no es así. Justamente ahí el gobierno dispone de ciertos recursos, y como nos pasa a todos, digamos, en nuestra casa, en nuestra firma, isla, etcétera, en nuestra empresa, esos recursos tienen que satisfacer múltiples necesidades. Y bueno, como gobierno, ¿a qué los vamos a destinar? A esta u otra necesidad. Y si gastamos más, tenemos que financiar eso que gastamos más. Si lo financiamos correctamente, es decir, tomando deuda o echando mano a ahorros que como gobierno tenemos, vamos, ¿no es cierto?, a poder seguir teniendo un crecimiento orgánico en la economía del país. Si no lo financiamos correctamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que comenzar a emitir dinero para hacer frente a ese mayor gasto que estamos haciendo, y eso nos va a generar inflación en la economía del país. Profe, por favor, una cosa. ¿Sí? Con respecto a eso que es la emisión de dinero, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene la política, o sea, el Banco Central? ¿Cuáles son los instrumentos que tiene para esa emisión, para controlar esa emisión? Porque una cosa es la emisión de dinero, lo que la particulariza es que es constante. Es la oferta, la oferta de dinero, sí, es una línea recta sobre un monto constante, es absolutamente inelástica, sí, porque está definida, es finita, no varía, es inelástica, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿y ahí qué es lo que tiene? ¿Tiene solo la tasa de interés? No, tiene otros elementos. No, el Banco Central dispone de distintos elementos para alterar la cantidad ofrecida de dinero. Eso lo vamos a ver, ojo, ahora estamos hablando de política fiscal, lo vamos a ver más en detalle cuando hablemos de política monetaria, claro. ¿Ya? No de política fiscal, que es lo que estamos viendo ahora. Pero para que no te quedes con la otra pregunta, el Banco Central tiene dos maneras en el fondo, que son: una, aumentar la cantidad de dinero circulante en la economía, o disminuir la cantidad de dinero circulante en la economía. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo hace eso? El Banco Central aumenta la cantidad de dinero en la economía, rescatando aquellos documentos, aquellos bonos que el Banco Central tiene en la economía de un país. ¿En reserva? No, lo tiene, y que tienen otras instituciones, tienen esos documentos, digamos, como inversión. Por ejemplo, en Chile, quienes invierten en esos documentos, los bancos comerciales, las compañías de seguro, la AFP. Entonces, si el Banco Central habla un poder comprador, que se llama, si el Banco Central habla un poder comprador de sus propios instrumentos financieros, ¿qué va a pasar? Las entidades financieras, por ejemplo, la AFP, las compañías de seguro, que tienen un documento, tienen un bono, igual que cuando uno toma un depósito a plazo en un banco, que uno va, por ejemplo, ¿no es cierto?, si tú has logrado juntar en varios meses, ¿no es cierto?, has hecho un ahorro y supongamos lograste ahorrar 1 millón de pesos, tomaste este 1 millón de pesos, lo llevas al banco.
el banco ¿qué hace? Te recibe el 1.000.000 de pesos y te dice a ti, por ejemplo, mire, supongamos que tú tomaste un depósito a plazo por un año. Entonces el banco te dice, mire, yo recibí su 1.000.000 de pesos y me comprometo, por ejemplo, supongamos, a pagarle en un año más, a devolverle su 1.000.000 de pesos y además darle un interés, por ejemplo, nominal de un 5%. ¿Ya? Entonces tú, a vuelta de un año, si es que el banco no ha tenido ninguna dificultad financiera, va a recibir el 1.000.000 de pesos y el 5%, ¿no es cierto?, de interés sobre ese valor. Ahora, cuando tú vas a hacer esa operación, ¿qué es lo que hace el banco? El banco te entrega un documento, que eso es lo que se llama un bono o un pagaré, ¿ya? Donde el banco dice justamente de que él te va a reembolsar a ti esa plata en un año más con una tasa de interés nominal de un 5%, ¿ya? Bueno, eso está ahí. Entonces, los bancos comerciales, las compañías de seguros, la AFP, van y compran estos instrumentos que emite el Banco Central. No sé si lo han visto, están permanentemente, existen los distintos bonos del Banco Central a 2, 4, 6, 8, 10, distinta cantidad de años. Estas entidades financieras van y compran este instrumento del Banco Central. Entonces, cuando el Banco Central habla de un poder comprador que se llama, es que el Banco Central le dice a los bancos comerciales, a compañías de seguros o AFP, si ustedes desean, tráiganme esos bonos, me los traen y yo les voy a cambio del documento, les voy a entregar plata. Ahí aumenta la cantidad de dinero de la economía. Eso ¿Me sigue o no? Sí. Porque el Banco Central recibe bonos, sus bonos, y entrega dinero. Al entregarle dinero a los bancos comerciales, al entregarle dinero a las compañías de seguro, a la AFP, está aumentando la cantidad de dinero de la economía. ¿No entiendes? ¿No? Sí, sí. Esa es una manera en que el Banco Central aumenta la cantidad de dinero de la economía. Es decir, haciendo un rescate de lo que son sus bonos o instrumentos financieros. Y al contrario, ¿no es cierto? El Banco Central retira plata, es decir, cuando el Banco Central disminuye la cantidad de dinero circulante en la economía, el Banco Central, ¿qué es lo que hace? Emite u ofrece bonos. Y los bancos comerciales, en este caso, o las compañías de seguro o la AFP, y normalmente para hacer eso, el Banco Central, ¿qué es lo que hace? Emite estos bonos a una tasa de interés algo mayor que la que prevalecía. ¿Para qué? Para que ellos tengan interés en ir a comprarlo. Entonces, los bancos van a ir, por ejemplo, la AFP o las compañías de seguro, van a ir a comprar este bono al Banco Central, le van a llevar el dinero al Banco Central, y el Banco Central, ¿qué les va a entregar? Les va a entregar un documento, un pagaré. Ahí el Banco Central retiró dinero de la economía. ¿No sigue? Y disminuyó la cantidad de dinero circulante en la economía. ¿Por qué? Porque el Banco Central colocó bonos y a cambio de esos bonos recibió dinero que le entregaron los bancos comerciales, la AFP y la compañía de seguro. Entonces se reduce la cantidad de dinero en la economía. Eso. ¿Se entiende, no? Sí, y la curva. Esas son las dos maneras en las cuales el Banco Central actúa o interviene, digamos, en el mercado monetario, ya sea aumentando la cantidad de dinero o disminuyendo la cantidad. Y existe otra, en una economía abierta, que es también a través de lo que puede ser cuando el Banco Central toma un papel con respecto a las divisas, que el Banco Central puede comprar o puede vender divisas, exacto, él puede vender dólares, recursos financieros que él dispone. Entonces, si compra dólares, el Banco Central va a recibir dólares y va a entregar pesos. Al contrario, si el Banco Central, ¿no es cierto?, vende, por ejemplo, divisas, vende dólares, va a entregar dólares y va a recibir pesos, y retira también. Es otra forma, pero eso cuando estamos hablando de una economía abierta. Eso para responder tu pregunta. Bueno, llamaremos aquí al gasto total del gobierno, decíamos, para no llevarlo por separado, y te a los ingresos, que básicamente vamos a decir, ojo, que los ingresos, ¿no es cierto?, del gobierno son principalmente los impuestos, ¿de acuerdo? Hay otros ¿cómo se llama?, ingresos que puede tener el gobierno, que como lo vamos a comentar un poco hacia el final, son, por ejemplo, las utilidades que le reportan ¿quiénes? ¿Qué otras cosas tiene? Codelco, las empresas fiscales, efectivamente. El gobierno también es dueño de empresas. Y en Chile, por ejemplo, entre otras empresas, pero la más relevante y más significativa, por ejemplo, en términos de ingresos para el gobierno es Codelco, pero tiene varias otras empresas el gobierno. El gobierno, ¿no es cierto?, además de Codelco, tiene, por ejemplo, ENAP, tiene el Metro, ENAMI, ¿cómo se llama? Disculpa. ENAP. Televisión Nacional, efectivamente, ENAP, sí, ya lo habíamos nombrado, ENAMI, Empresa Ferrocarriles del Estado, bueno, tiene varias más, ¿ya? Ojo, no es que sean una gran cantidad, pero son varias. ¿De acuerdo? Hay muchas que están en negativo y otras no. Por ejemplo, Codelco, que en general está bien, a pesar de que ahora está con un tremendo, ¿no es cierto?, proyecto de inversión, Codelco, porque está, ¿cómo se llama?, está
ay, ¿cuál es la palabra técnica? Se me olvidó en estos momentos, pero que está transformando, por ejemplo, las minas, ¿no es cierto?, que era Chuqui, que era una mina, ¿no es cierto?, a tajo abierto, ahora va a pasar a ser subterránea. Claro. ¿Cómo se? Reconvirtiendo, porque no sé si es la palabra exacta, pero reconvirtiendo las minas, ¿no es cierto?, en este caso a tajo abierto, a minas subterráneas. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver entonces? Nosotros vamos a decir que el déficit del gobierno, ojo, esto está planteado al revés, ¿ya? No está planteado como si tuviéramos un superávit, que es lo que nosotros generalmente hacemos. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos? A los ingresos le descontamos los gastos, por decir así, ¿de acuerdo? Esta fórmula está puesta al revés, como si tuviéramos un déficit. Entonces, ¿qué es lo que está hecho? A los gastos le restamos los ingresos. ¿Me siguen o no? Es para que la entiendan bien. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo acá? DF es un déficit fiscal en un periodo T, o sea, en un momento cualquiera. Ojo, estamos hablando de déficit. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A los gastos les descontamos los ingresos. ¿De acuerdo? Está pensado al revés. ¿Ya? Entonces, G es gasto de gobierno, efectivamente. G es el gasto de gobierno en el periodo T. Y B es lo que vamos a llamar la deuda neta o los pasivos netos del gobierno. Ojo, cuando ya hemos hecho referencia, B, ¿ya? Si es deuda neta o pasivos netos, ¿ya? Y ahí dice B sub T, ¿ya? Este B sub T es igual a deuda neta en el periodo T. Por eso dice T. Por ejemplo, por decir algo, deuda neta, ¿no es cierto?, el gobierno en el año 2018. T significa un periodo, ¿no? Deuda neta en el periodo 18. O deuda neta, ¿no es cierto?, el gobierno en el mes de mayo del 2019, dependiendo el análisis que estemos haciendo y el periodo que estemos, estudiando, ¿de acuerdo? Deuda neta en el periodo T. ¿Y por qué es deuda neta? Porque en el fondo esto si ustedes quieren, son los activos, ¿ya? Los activos menos los pasivos, ¿ya? Y por eso hablamos de deuda neta, ¿de acuerdo? Donde en este caso, para que sea deuda, ¿qué sería mayor? Los pasivos que los activos, ¿ya? ¿De acuerdo? Claro. Los pasivos son mayores que los activos, por eso sería para que sea deuda. ¿de acuerdo? Esa es de verdad, es falsa. Entonces, ¿qué gasto? ¿De acuerdo? Ojo, gasto es un egreso, una salida, más I, que sería la tasa de interés que tenemos que pagar, ¿por qué? Por nuestra deuda. Entonces, el gobierno, ¿cuáles son? En definitiva, los gastos que tienen un periodo determinado, todos los flujos de egreso, es decir, todos los pagos que tiene que hacer son sus gastos. El gasto gobierno, ojo, aquí estamos hablando de gasto gobierno total, en el fondo son flujos de pago, ¿ya? En los flujos de pago del gobierno, en ese periodo, el gasto gobierno total, más el interés que tiene que pagar sobre su deuda. Y cuáles son, en definitiva, aquellos elementos que le permiten, ¿no es cierto?, reducir, dicho de otra manera, su deuda o el pago de su déficit fiscal, son sus ingresos, menos los impuestos. Ojo, está puesto al revés. ¿Qué pasaría si esto acá nos da que los gastos más los pagos de intereses sobre la deuda neta del gobierno, ya, menos los impuestos, ¿cierto?, nos da negativo? ¿Qué significaría? Que estamos en una situación de déficit o de superávit fiscal. De superávit. Porque está puesto al revés. Claro. ¿Ya? Entonces, si nos da negativo, querría decir que este término de acá, es decir, los ingresos serían más grandes que los gastos. ¿Se fijan? Esto sería más grande que los gastos y por lo tanto, si esto nos da negativo, quiere decir que tenemos un superávit fiscal. ¿De acuerdo? Es para que la entiendan bien porque está planteada como al revés de lo que comúnmente, ¿no es cierto?, nosotros hacemos por lo que era, que a los ingresos les descontamos los gastos. Acá está hecho, a los gastos le estamos restando los Ahí siendo, su verdadero y falso. Acá se habla de eso. Si DF es negativo, entonces corresponde a un superávit fiscal, que es lo que les trataba de explicar. ¿Por qué puede ser, creen ustedes, el déficit alto? ¿Qué nos podría llevar a que el déficit sea alto? Por una parte, ¿no es cierto?, puede ser porque este término sea muy grande, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Puede ser porque el gasto, digamos, no financiero o el gasto total del gobierno, ¿no es cierto?, sea alto, como decías tú. Es porque G sub T sea muy alto. O, ¿qué otra cosa nos puede pasar, ¿no es cierto?, que el pago de los intereses netos de la deuda, este otro término de acá también sea muy alto, ¿no es cierto?, sea muy significativo. Ese pago de intereses. Y ese término de acá, ¿por qué puede ser muy alto? No, para que tengamos déficit. El pago de intereses. ¿Por qué podría ser muy alto? Fíjense en la fórmula. O porque tenemos mucha deuda, ¿quién dijo eso? O se nos ha ajustado. Porque tenemos un B muy grande, es decir, porque tenemos mucha deuda, o porque la tasa de interés que pagamos muy alta.
O ya el extremo sería porque tenemos mucha deuda y que normalmente pasa, y además que nos pone una tasa de interés alta también, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en algunos países, ¿no es cierto? La tasa de interés que se paga por la deuda pública es alta. Eso es lo que nos pasa generalmente a los países en vías de desarrollo. Los demás países o las demás instituciones que están dispuestas a financiar el déficit, ¿no es cierto?, que tienen los países en vías de desarrollo, dicen: nosotros estamos dispuestos a prestarles plata, pero a una alta tasa. ¿Por qué? Porque ustedes son muy riesgosos. Yo no tengo seguridad de que ustedes, en los plazos que me han dicho que me van a devolver la plata, efectivamente me la devuelvan. Luego, yo estoy dispuesto a prestarles plata, pero les cobro una tasa de interés alta. ¿Sí? Bien, o sea, las catástrofes naturales, ¿no es cierto?, normalmente lo que hacen, como bien dices tú, llevan, ¿no es cierto?, a un aumento del gasto de gobierno y, ¿cómo decir?, no planificado, a un, ¿no es cierto?, a un aumento del gasto de gobierno imprevisto, ¿ya? Y naturalmente eso en algunas circunstancias nos podría llevar, ¿no es cierto?, a que a lo mejor en un periodo determinado que no habíamos tenido considerado, por ejemplo, tener déficit en ese periodo, eventualmente lleguemos a una situación de déficit. ¿Por qué? Porque esa catástrofe natural, ¿no es cierto?, nos puede tener que llevar a incurrir en ese periodo en un mayor gasto, ¿no es cierto?, y eventualmente, ¿no es cierto?, por otro lado, puede que hasta nos bajen en parte, ¿no es cierto?, los impuestos. ¿Por qué? Porque si la actividad productiva del país se vio muy resentida por una catástrofe, ¿qué te va a pasar? Que las ventas totales, los ingresos totales, las utilidades totales de las empresas se van a ver bien disminuidos, los pagos de impuestos, ¿cómo van a ser? Menor, ¿no es cierto?, que lo que se había estimado y esperado. ¿Y la tasa de impuestos no, la tasa no. La tasa a lo mejor pudiera ser que la autoridad, a lo mejor, si es una catástrofe muy grande, ¿ya? Ojo, pueden pasar dos cosas: que si la catástrofe es muy grande, las autoridades dijeran, con el propósito de estimular la inversión y todo, por ejemplo, reducir, ¿no es cierto?, a lo mejor las tasas, ¿no es cierto?, de impuestos. ¿Para qué? Para promover la mayor actividad económica del país. O eventualmente, si es una catástrofe más limitada, pero que quieren apoyo de esas personas, a lo mejor, como se ha hecho en otras circunstancias, por ejemplo, el gobierno cobra un cierto impuesto temporal. ¿Para qué? Para recaudar más recursos, para ir en ayuda de esas circunstancias, ¿no es cierto?, que se ha producido, por ejemplo, por esta catástrofe natural, y obtener recursos, llamémosle, temporales también para abordar esa situación. ¿Cuándo ocurrió eso, profe? Han habido situaciones en las que, fíjate que en este momento, para serte sincero, no se me viene al tiro a la mente, digamos, un ejemplo, pero sí me acuerdo de casos en los cuales el gobierno ha hecho algunas alzas, a veces temporales, de algunos impuestos, para, efectivamente, en algunas oportunidades se han subido ciertos impuestos específicos. ¿Para qué? Para que el gobierno recaude más recursos, digamos, para financiar una situación. Y normalmente, claro, ¿qué es lo que ha pasado? Que se han subido temporalmente, pero después han quedado de forma permanente, ¿ya? Esa alza de impuestos. Pero así que te diga en cuál terremoto y en cuánto subió esa alza de impuestos, la verdad no me acuerdo, para serte sincero. Y no te lo podría decir así con detalle, porque no recuerdo. Puntuales, no es que ocurra así no es que sea siempre y cada vez que hayamos tenido un terremoto, no. Ha sido en circunstancias particulares, no, efectivamente. No. Profe, esto de la tasa de interés tiene que ver con el riesgo país, ¿verdad? ¿Está relacionado con...? Sin duda, efectivamente. En la medida que el país tiene un mayor riesgo, como bien indicas tú, ¿no es cierto?, ¿qué pasa con los agentes económicos internacionales? Por lo general, ¿no es cierto?, para prestarte te van a cobrar una mayor tasa, ¿no es cierto?, de interés, en la medida que el país es más riesgoso. Si el país es menos riesgoso, ¿no es cierto?, normalmente disminuyen, ¿no es cierto?, las tasas de interés que te cobran los agentes internacionales, efectivamente. Tiene que ver justamente con el riesgo, ¿no es cierto?, que se le asocia a cada país, efectivamente. Que el riesgo, ¿qué es lo que es? Es la capacidad de pago que se está hablando. Si va a ser o no capaz de responder a los recursos. ¿Tú querías decir algo? Sí. Ahí no entra el impuesto a la benzina que fue para... Sí, efectivamente. Creo que en una oportunidad, cuando hubo uno de los terremotos, no me acuerdo cuál, se aplicó o se subió la tasa de impuestos, digamos, temporal a las medicinas para obtener más recursos y contribuir al financiamiento de esa terapia. Sí, efectivamente. Seguimos reconstruyendo carretera. Bueno, y lamentablemente esos impuestos se han mantenido. Ahora hay algunos que han planteado que en esta reforma deberían, digamos, según algunos dicen, equiparar los impuestos, digamos, que hoy día son distintos entre el diésel y la gasolina. Por ejemplo,
Subir los dos. ¿Soy los dos? Bueno.